hoy vamos a leer en nuestras Biblias en Proverbios capítulo 1, los versículos 21 al 23. Proverbios 1, 21 al 23. Proverbios 1, 20 al 23. ¿Ya le cambié o qué? Sí. Ok, bueno. 20 al 23. Dice: la sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. Volveos a mi reprensión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros, y os haré saber mis palabras. Bueno, empieza este versículo 20, ¿verdad? Dice, la sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, y clama en los principales lugares de reunión, ¿verdad? En las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. Bueno, el día de hoy vamos a ver, ¿verdad? Una frase la titulé, ahí te hablan. ¿Verdad? A lo mejor es difícil al escribirlo, ¿verdad? Pero creo que al hablarlo, pues se entiende un poquito más, pero pensaba esto y se me vino a la mente algo que había visto y que había leído, y es que Hollywood inventó una escena que no estaba en el libro de la Ilíada y la Odisea. No sé si leyeron ustedes el libro, ¿verdad? Pero cuando se hizo la película, inventaron escenas que no estaban en el libro. Y entonces hay una escena donde Aquiles, después de que Héctor mata a su sobrino, entonces va muy molesto y se presenta Aquiles delante de la muralla de Troya y clamando repite la palabra una y otra vez. Y empieza y entonces él clama, ¿verdad? Dice: ¡Héctor! 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 Sin parar. Y entonces, pues todo Troya se entera. Y Héctor sabe que está afuera esperándolo para desafiarlo, ¿verdad? Y entonces, pues como que la gente ahí seguía hablando y no salía. Entonces no iba a parar hasta que saliera. Como que era para que los que estaban alrededor decían: oye, te hablan, ¿verdad? Ahí te hablan, ¿verdad? Ahí te están llamando. Así se me figuró un poquito este pasaje, ¿verdad? Está clamando. Dice aquí que la sabiduría está clamando, alzando su voz en las plazas. Clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad. Se está buscando. Está gritando, ¿verdad? Y pues esto es algo pues muy importante, ¿verdad? Algo semejante aquí, ¿verdad? Se oye, ¿verdad? Una voz que clama. Y básicamente dice, ¿verdad? Que donde hay gente, ahí está clamando. Desea que salgan a su encuentro. Y la verdad es que hoy en día hay muchas voces que están clamando. Lo digo así porque vivimos en una era en donde tenemos una gran abundancia de información a nuestro alcance y casi de manera inmediata. Escuchamos muchas voces al mismo tiempo, en un instante, ¿verdad? Somos bombardeados por la era de la información.
No ha habido tanta información a nuestro alcance desde el comienzo del hombre en la tierra. Es tanta la información que está a nuestro alcance que no tenemos tiempo para consumirla toda. Es imposible consumir hasta una pequeñez, una fracción de ella, ¿verdad? Es demasiada. Y también, o lo peor de las cosas, es que mucha de esta información es contradictoria. Unos dicen una cosa y los otros dicen exactamente lo opuesto, ¿verdad? Y entonces, pues es un mundo de información, es un océano de información, ¿verdad? Y entonces, pues eso es difícil de asimilar, ¿verdad? Es difícil de procesar. Y bueno, pensando en esto, pues, ¿cómo procesamos la información, ¿verdad? Nosotros. Pues lo primero que hacemos es recibirla, ¿verdad? La recibimos y cuando la recibimos, en ese momento determinamos si vale la pena o no. Y si determinamos que vale la pena, la almacenamos para volver a usarla. Entonces ahí ya está almacenada, ¿verdad? La recordamos, la ponemos en nuestra memoria, que no se nos olvide, ¿verdad? Pero si no es reafirmada esta información, si no está confirmada, si no la confirmamos, entonces la terminamos olvidando. Pero si no, si la reafirmamos, la confirmamos, entonces lo que sigue es que es un resultado o una acción que produce, ¿verdad? Nos termina afectando de tal manera que cambia nuestra manera de actuar, nuestra manera de pensar primeramente, ¿verdad? Para cambiar nuestra manera de pensar. Y para contrastar esta manera lógica de procesar información, veamos el caso del insensato. Fíjense, el insensato ni siquiera llega a esto, porque el insensato es uno que ni siquiera procesa la información correctamente. La persona insensata actúa de manera alocada, ¿verdad? Desatinada, imprudente, irrazonable. O sea, la insensatez les llamamos a la manera de actuar, por ejemplo, de algunos jóvenes que de hoy en día que de repente les da, ¿verdad?, por surfear en los trenes, de las carreteras, o en los trenes, normalmente en las ciudades donde hay el subterráneo, ¿verdad? Ahí trenes subterráneos, entonces les da ahora, o está ahora hacer algo de surfear arriba del tren, ¿verdad? Y claro, pues se han matado varios de ellos, como también, poquito antes de eso, ¿verdad? Se empezó a usar de que los jóvenes, sobre todo los jóvenes y los niños, se comían cápsulas de jabón de ese Tide, ¿verdad? Y entonces se las comían y pues iban a dar al hospital. Algunos se llegaron a morir por causa de eso, ¿verdad? Pero pues decimos, o sea, ¿cómo? Eso es una insensatez, ¿verdad? O sea, porque normalmente con los jóvenes, ¿verdad?, pues se sienten invencibles. Al cabo no me va a pasar nada, ¿verdad? O sea, no miden el peligro. Son personas que no miden, ¿verdad?, las cosas, sino que, ¿qué pasará, verdad? Y entonces, pues vienen las cosas trágicas que vemos que han sucedido, ¿verdad? Pero en la mayoría de nosotros, quiero pensar así, ¿verdad? En la mayoría de nosotros, la información que recibimos y aceptamos ejerce una influencia fuerte en nuestras vidas. Porque la información es como una semilla, ¿verdad?, que entra en nuestra mente y si la conservamos, si la atendemos, empieza a echar raíces. Entonces podemos observar
el poder que tienen las ideas, ¿verdad? Y cómo nos pueden influenciar. Pues normalmente para que tengan poder sobre nosotros, pues tienen que nos tenemos que identificar con ellas, ¿verdad? Primeramente. Hace un par de meses leía sobre un encuentro entre dos excompañeros de trabajo que no se veían desde hace 18 años. Y entonces contaba esta persona que un día, trabajando juntos, hablaban y compartían los dos que se sentían miserables en ese trabajo. A los dos se les hacía el peor trabajo, ¿verdad? No les gustaba. Y entonces uno de ellos, el que estaba escribiendo, le compartía al otro que había escuchado que si tenías una carrera profesional, cualquiera que sea, decía, como la que nosotros tenemos, decía, podrías ser maestro de inglés en muchos países del mundo, dice, por ejemplo, como en Tailandia, y dice, y el trabajo es bien fácil. Ganas muy buen dinero y es una aventura, ¿verdad?, que yo abrigo en mi corazón, que quiero hacer, ¿verdad?, que quiero lograr y que quiero que se vuelva realidad en mi vida un día, ¿verdad? Y esto despertó la curiosidad en su compañero que lo escuchaba. Y después fue a hablar con otro amigo, con otro amigo suyo que se había ido a vivir a China. Y entonces, en menos de un año, este otro hombre se fue a Tailandia a dar clases de inglés. Y estuvo viviendo ahí por 10 años. Y después se fue a Kazajistán, se fue a Vietnam, se fue a Turquía. Hasta salió en las noticias por algo ahí que comentaba. Y comentaba este hombre que estaba escribiendo esto, que después de haberle dado la idea a este otro, a él le tomó todavía 14 años para él mismo irse a dar clases de inglés a Tailandia, ¿verdad?, como maestro de inglés. Y entonces se estaban viendo y pues se estaban compartiendo sus experiencias. Y pues me llama la atención porque así son las ideas, ¿verdad? Uno no la estaba pensando, pero lo que le dijo le llamó la atención, sintió algo similar, se vio en la otra persona y hizo lo que la otra persona decía que iba a hacer, mucho antes que la otra persona. Y entonces se fue y hizo aquello que el otro había dicho. Y es que la verdad es que somos seguidores por naturaleza. Por eso se nos compara en la Biblia con las ovejas, porque somos buenos para seguir, ¿verdad? Nos caracteriza el seguir a los demás. Y entonces, pues si somos seguidores, quiere decir que a alguien está siguiendo. Porque nos sentimos más a gusto, ¿verdad?, cuando seguimos a otros. Este hombre había tomado el plan del otro y lo había hecho suyo. Entonces la pregunta no es si estás siguiendo a alguien, sino a quién estás siguiendo, ¿verdad? Porque estás siguiendo a alguien, ¿verdad? ¿Qué plan de otro has hecho tuyo? Los expertos en mercadotecnia se han dado cuenta de esto. Y entonces, se saben que somos seguidores y han hecho millones de dólares. Por ejemplo, dando un ejemplo, en unos tenis o zapatos deportivos, con tal de que los promueva, ¿verdad?, Michael Jordan, ¿verdad? Entonces Michael Jordan fue
la marca Nike fue la primera que ubicó eso, y entonces cada que jugaba este jugador que todos admiraban, traía unos zapatos especiales, ¿verdad? Que eran sus zapatos, ¿verdad? Los Air Jordans. Y entonces los empezaron a vender para que todas las personas pudieran comprarlos con un precio de $200 o más, ¿verdad? Y entonces muchas personas los compraron. Muchas personas los compraron, ¿verdad? Porque somos seguidores. Como si eso los hiciera ser buenos, ¿verdad? O sea, y el que es malo, igual de malo iba a ser con los zapatos. Eso sí se iba a sentir muy a gusto, ¿verdad? Pero la verdad es que el seguir vende. O sea, por naturaleza seguimos. A veces ni siquiera lo pensamos, ¿verdad? Pero somos seguidores. Tal vez son cosas que seguimos que, digamos, no son tan trascendentales, ¿verdad? Pero nos demuestran que somos seguidores. Ser seguidores en las cosas poco trascendentales, pues no es gran cosa. O sea, no hay problema, ¿verdad? Aquellos que siguieron la moda de los 70s y tal vez los 80s, ¿verdad? Los pantalones acampanados, el cabello largo, el afro, ¿verdad? La gente ahora, ¿verdad? También las camisas y todo rarísimo, pero la gente ahora esconde sus fotos, ¿verdad? Que vivió en esa época. Pero no pasa nada, ¿verdad? No pasa nada, solo pasamos tal vez un poco de vergüenza, ¿verdad? Por las decisiones que tomamos en el pasado, ¿verdad? Acerca de estas cosas. Pero cuando hablamos de cosas trascendentales, esas sí tienen graves consecuencias. Porque si seguimos lo que está equivocado, entonces tendremos un gran problema, ¿verdad? El Señor Jesucristo dijo, ¿verdad? Acerca de los hombres que están equivocados, ¿verdad? Y hablando contra unos de ellos les dijo, ¿verdad? Son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guía al ciego, dice, ambos caerán en el hoyo. O sea, desgraciadamente, pues las repercusiones son fuertes, ¿verdad? Cuando es algo trascendental. Fíjese, en Eclesiastés capítulo 3, versículo 11, dice la Escritura, dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Dice, ha puesto eternidad en el corazón de ellos. O sea, el hombre en su corazón, dentro de su corazón, sabe que esta vida no lo es todo, que hay algo más. No sabe qué hay, ¿verdad? No puede ir allá y echarle un vistazo, ¿verdad? Y regresar. Pero Dios, dice la Escritura, que ha puesto eternidad en el corazón de los hombres. Hay una frase que se usa mucho en inglés, que se dice penny wise, pound foolish. Pues estuve buscando, híjole, cómo decirle en español, ¿verdad? Y la mejor traducción que encontré fue, no se me hizo nada mal, cuidar el centavo y no los billetes grandes. No sé en qué país se usa eso, nunca lo había escuchado yo aquí en México, pero dije, está muy parecido, ¿verdad? Cuidar el centavo y no los billetes grandes, ¿verdad? Y entonces habla de personas que tienen mucho cuidado de las cosas muy insignificantes y descuidan las más importantes, ¿verdad? Y en este caso, ¿verdad? Es darle mucha importancia a lo temporal y completamente descuidar lo eterno, ¿verdad? Y esto es algo que sucede mucho en el hombre. De hecho, el Señor Jesucristo habló de esto, ¿verdad?
a través de una parábola. Y en Lucas capítulo 16 al 21 dice, también les refirió una parábola, diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores. Y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Bueno, lo importante de la sabiduría es que la sabiduría establece las prioridades correctas que debemos tener, ¿verdad? Porque las prioridades en este mundo son diferentes a las prioridades de Dios. Este hombre fue un hombre productivo. A la vista del mundo, este hombre, así se le considera, ¿verdad? Un hombre exitoso. Tal vez en su lápida, ¿verdad? Sus familiares pudieron haber dicho grandes cosas de ese hombre, ¿verdad? Cuando una persona prominente muere, pues hasta en los periódicos, ¿verdad? Salen cosas y hablan de las grandes cosas que hizo, ¿verdad? Y lo tratan de levantar, ¿verdad? De exaltar. Pero Dios, si Dios hubiera escrito su lápida, diría necio, ¿verdad? Así es como Dios lo llamó. Toda su vida lo invirtió en lo temporal y descuidó su alma, que es eterna, ¿verdad? Mientras tengas vida, todavía hay tiempo. Después de la muerte ya es muy tarde, por eso clama la sabiduría. Y dice poco adelante, ¿verdad? ¿Hasta cuándo? Se te está acabando el tiempo. Porque dice, ¿verdad? En Hebreos 9:27 dice, y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. O sea, los hombres una vez muriendo, entonces ya viene un juicio sobre ellos, ¿verdad? Y ya darán entonces cuenta de sí a Dios de las cosas que hicieron en este mundo, ¿verdad? Y las decisiones que tomaron en este mundo. Pero la verdad es que hablando de la sabiduría, normalmente en las escuelas no existen clases de sabiduría. Una razón es porque es difícil enseñar una clase de sabiduría, ¿verdad? A los maestros en las escuelas se les enseña a ellos mismos, no se les enseña a ellos mismos, perdón, cómo enseñar sobre la sabiduría. No existen pruebas en las escuelas para calificar la sabiduría. Entonces, ¿dónde aprende la gente sabiduría? Existe una gran necesidad de sabiduría en la sociedad. La falta de sabiduría destruye vidas, sobre todo la de los jóvenes, ¿verdad? Y aún los mayores, ¿verdad? Los hace caer en cosas vergonzosas. Y aquí, en este pasaje que leemos, a la sabiduría se le atribuyen rasgos humanos. Se le presenta como si fuera una persona, ¿verdad? Que está buscando. La sabiduría dice en el mismo proverbio, ¿verdad? En el mismo libro de Proverbios, en el capítulo 8, dice la sabiduría de sí misma que estaba desde el principio de la creación. En Proverbios capítulo 8, versículos 26 y 27, dice la Escritura, dice, no había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo,
Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Seguir a la sabiduría como si fuera una persona, pues la verdad es que sería más fácil, porque ya nos caracteriza de por sí, ¿verdad? Ser seguidores, seguir a otros como las ovejas lo hacen, ¿verdad? Entonces, si la sabiduría sería una persona, pues sería más fácil seguirla, ¿verdad? Sería más fácil de que tener que nosotros agarrar la información y desglosarla y poder saber, ¿verdad?, qué está bien y qué está mal. Pero si una persona nos está guiando y nos va diciendo aquí no, aquí sí, pues entonces no necesitamos más que seguirle y hacer lo que dice, ¿verdad? Y bueno, pues la verdad es que por eso es que somos seguidores muchos de nosotros, porque es más fácil, ¿verdad? Es más fácil hacer lo que alguien ya ha hecho o seguir a alguien, ¿verdad? En las cosas que tenemos que hacer, ¿verdad? Tenemos más información que nunca hoy en día. Pero también hoy en día tenemos toda la revelación de Dios, ¿verdad? La revelación completa, ¿verdad? Escrita de Dios. Todo lo que nos quiso decir ya está escrito. La revelación escrita está completa. No hace falta más. Pero entre ella estaba una revelación más profunda para nosotros, ¿verdad? La revelación no solamente de su palabra escrita, ¿verdad?, sino la revelación del Señor Jesucristo, el Hijo único de Dios, ¿verdad?, su unigénito, que vino y habitó entre nosotros. Y mira lo que dijo Jesús acerca de sí mismo. En Mateo capítulo 12, versículo 42, dice: la reina del sur se levantará en juicio contra esta generación y la condenará. Porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí más que Salomón en este lugar. O sea, el Señor Jesucristo estaba diciendo, ¿verdad?, que su sabiduría era mayor que la de Salomón. ¿Por qué? Porque Él fue quien le dio sabiduría a Salomón. De Jesucristo viene la sabiduría. Y en Juan capítulo 8, versículo 58 dice: Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, dice, yo soy. Antes que Abraham fuese, dice, yo soy. Y mira también lo que Pablo dice acerca de Jesús en Colosenses capítulo 2, versículo 3. Al final del versículo 2 dice, está hablando de Cristo, y dice en el 3, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. O sea, en Cristo está todo lo que necesitamos, ¿verdad? Y entonces nosotros a través de la Escritura, ¿verdad?, podemos observarlo y podemos decir, ¿verdad?, que en Cristo hay suficiencia, ¿verdad? Tú no necesitas nada más que Cristo. Cristo te puede dar todo lo que tú necesitas, en todas las áreas de tu vida. No solamente Cristo te ofrece salvación del alma, ¿verdad?, sino para tu vida aquí en la tierra, ¿verdad? Cristo es suficiente para todas tus necesidades, para todas las cosas, ¿verdad?, donde te pueda guiar. Todo cristiano tiene acceso al conocimiento de Cristo, ¿verdad?, y a su sabiduría. Se nos ha dado, ¿verdad?, cuando una persona recibe al Señor Jesucristo, entonces tiene este acceso, ¿verdad?, a Cristo y a toda su sabiduría. Aplicar el conocimiento de una manera que agrada al Creador y que crea una vida que es piadosa, que es buena, ¿verdad?, que es correcta.
Por eso en Eclesiastés capítulo 2, 26 dice, porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo. Mas al pecador da el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que agrada a Dios. Y finalmente, en 1 Corintios capítulo 1, versículos 24, dice, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. O sea, si le sigues al Señor Jesucristo, andarás en sabiduría. Jesús es el compás, ¿verdad?, que nos ubica, que nos dirige hacia lo bueno. Apunta hacia el norte, ¿verdad?, hacia lo correcto, hacia lo perfecto. Entonces, si tú sigues a Jesucristo, entonces tú vas a andar en sabiduría. Seguirás la sabiduría, ¿verdad? Entonces, la sabiduría que clama, podemos decir, es Cristo que está clamando, ¿verdad? Y buscando a los hombres. En Él está la sabiduría. ¿Y a quiénes llama? Como vemos en este pasaje, ¿verdad? Llama a aquellos que resisten la sabiduría, ¿verdad? Aquí vemos que no hay excusa. Fíjense cómo nos damos cuenta que no hay excusa, porque no pueden decir, no sabía, ¿verdad? Yo ignoraba que la sabiduría existía o estaba ahí, ¿verdad? Porque dice aquí que clama en las calles, alza su voz en todas las partes. No es porque no es porque ignoran, sino es porque se resisten, ¿verdad? No quieren aceptar, no quieren escuchar. Nuestro problema, ¿verdad?, no es que la sabiduría sea difícil de encontrar. El problema es que no se está dispuesto a seguirla, ¿verdad? No se está dispuesto a seguir al Señor Jesucristo como Él lo pide, ¿verdad? Y a continuación veremos los tres tipos de personas, ¿verdad?, que resisten a la sabiduría. Y el primero que menciona, dice, son los simples, ¿verdad? Dice, ¿hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? O sea, el simple es una persona que no muestra interés en las cosas más importantes de la vida. Se mantiene ocupado en las cosas que son triviales, ¿verdad?, o que son superficiales. Y por eso, porque no profundiza en las cosas de esta vida, no tiene buenas bases. No tiene buenas bases en sí mismo. Por eso es muy fácil manipularlo, ¿verdad?, y confundirlo. Y en el mismo Proverbios capítulo 14, versículo 15, dice, la Escritura dice, el simple todo lo cree. Mas el avisado mira bien sus pasos. O sea, el simple es fácil manipularlo. Es fácil que se puedan manipularlo. En versiones en inglés, aquí esta palabra a veces se traduce en simple también en inglés, pero también se usa la palabra ingenuo, ¿verdad?, que es también pues un buen sinónimo, ¿verdad?, de una persona simple. Y tal vez la palabra ingenuo pues nos dé un mejor entendimiento, ¿verdad?, de por qué ser simple o ingenuo pues es verdaderamente peligroso. Ingenuo, ¿verdad?, dícese de alguien que tiene demasiada confianza en la bondad de otras personas, y no está advertido sobre su posible maldad. O sea, una persona confiada, ¿verdad? Con una persona confiada, se puede ser confiado en una manera incorrecta, ¿verdad? Confiado de una manera incorrecta sería alguien que toma la palabra del otro y no la cuestiona, no se pregunta de dónde viene, no le importa, ¿verdad? O sea, lo toma como si así fuera.
Y entonces una persona confiada, pues es una persona en ese sentido, pues que no está dimensionando lo que se dice, ¿verdad? Y si dice, a ver, eso es, a ver qué, lo que me estás diciendo, qué contiene, o sea, es lo que estoy pensando, porque mira, a mí me estás haciendo pensar esto, ¿verdad? Y entonces, pues una persona así, pues una persona que empieza a cuestionar y que empieza a ver a qué se está refiriendo, ¿verdad? Pero el que acepta las cosas de cómo vienen, pues es una persona ingenua, ¿verdad? Lo toma como que, sí ha de ser, ¿verdad? Y la mayoría de las personas, podemos decir que en su mente, fíjense, en su mente todas las personas, ¿verdad? Bueno, la mayoría, también no puedo decir que todas, desean hacer lo correcto. No están a favor del robo, o de los homicidios, o de la guerra, del odio. Están a favor del amor, de la bondad, del bien. Piensan de sí mismos como personas decentes. Saben que la sociedad también está llena de injusticias y les gustaría cambiarlos. Pero Satanás también sabe esto. Por eso dice la Escritura en el libro de Corintios, dice, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. O sea, Satanás es el que le da dirección a este mundo, ¿verdad?, en el que vivimos, y engaña con facilidad a los simples o ingenuos, usando palabras que suenan bonito, usando medias verdades, con aparentes buenas intenciones, pero por dentro contienen mentira, maldad e injusticia. Por dentro van en contra de la palabra de Dios. El ingenuo oye esto y cree que es bueno y se deja llevar por ello. Participa en ello, ¿verdad? Y lo defiende creyendo que está haciendo el bien. Y entonces es muy fácil, ¿verdad?, escuchar o ver en la historia de personas que como nación han actuado incorrectamente porque han sido engañados, ¿verdad? Y entonces, ya que se dan cuenta, ¿verdad?, ya a veces es ya muy tarde. Ya hicieron cosas terribles, ¿verdad?, siendo engañados por ciertas personas, ¿verdad?, o cierta manera de pensar que no tuvieron en mente, ¿verdad? Cuando una persona es engañada, pues cuando una persona engaña, pues lo importante es que pues el engaño tiene que ser algo que no se ve, que no se puede ver por fuera, ¿verdad?, que se mantiene oculto, y lo que se presenta no es la que parece, ¿verdad? Lo que se presenta como algo muy bonito, y que la gente toma y dice, qué bueno, ¿verdad? Pero adentro viene el mal, ¿verdad? Como sabemos, ¿verdad?, de esta historia acerca de los griegos, ¿verdad?, que les venía hablando de la Ilíada y la Odisea, donde los griegos atacaron la isla de Troya, pero no pudieron pasar por sus grandes murallas, ¿verdad? No las pudieron derribar. Y entonces, aparentemente, ¿verdad?, se fueron de la isla derrotados, agarraron sus barcos y se fueron, ¿verdad? Pero les dejaron un regalo, ¿verdad?, que fue el caballo de Troya, ¿verdad? Era un monumento gigante, ¿verdad? Y se quedó ahí, le dejaron en la playa gran estatua, ¿verdad?, de un caballo de Troya. Y entonces, pues la intención, ¿verdad?, era que se quedaran con él como un trofeo, ¿verdad?, como un trofeo, y lo llevaran dentro de sus murallas impenetrables que ellos no pudieron entrar. Y vemos que por fuera se veía muy bonito, pero por dentro estaban escondidos los enemigos, ¿verdad?, ahí en el estómago de este caballo, ¿verdad?
Ahí estaban acechando los enemigos, esperando a que los metieran en sus ciudades amuralladas que no podían entrar y entonces pudieran ellos derrotarlos. Los troyanos fueron muy ingenuos, ¿verdad? Y lo llevaron dentro de su ciudad amurallada. Los invitaron sin darse cuenta, ¿verdad? Invitaron al enemigo sin darse cuenta a su propia casa. Y llegando la noche, salieron los enemigos dentro de su escondite, ¿verdad? Y mataron a todos los ciudadanos de aquella ciudad. Bueno, en este mundo existen muchos caballos de Troya, ¿verdad? Bonitos por fuera, pero por dentro llenos de mentira y de maldad, ¿verdad? Y cuando estas personas se dieron cuenta del engaño, era muy tarde, ¿verdad? Muy tarde y no pudieron sobrevivir, o sea, los mataron. Así pasa, ¿verdad? También con los simples, ¿verdad? Son simples y están susceptibles de que las influencias vengan de muchas partes, ¿verdad? Pero la verdad es que mínimo no tienen una mala actitud hacia las cosas de Dios. El simple no necesariamente dice, no quiero saber nada de Dios, ¿verdad? Sino que lo escucha y dice, ok, ¿verdad? Y escucha otra cosa y, ok, ¿verdad? O sea, está escuchando de todas partes, pero no está afectando su vida, ¿verdad? No lo está asimilando, no lo está tomando para sí, ¿verdad? Y permitiendo que cambie su vida. Pero el segundo grupo del que está hablando ya es un grupo más problemático. Habla de los burladores, ¿verdad? Entonces, les dice, ¿verdad? A los simples les había dicho, ¿hasta cuándo, verdad? Oh simples, amaréis la simpleza. Pero dice de los otros, dice, y los burladores desearán el burlar. Todavía los simples no tenían una actitud negativa, ¿verdad? Les decía. Pero tampoco mostraron un verdadero interés, pero el burlador es una persona orgullosa. Orgullosa, y podemos decir también que es arrogante, ¿verdad? El orgullo nos lleva a la arrogancia, porque el orgullo te hace pensar que todo lo sabes. Te hace arrogante, ¿verdad? Se deleita en el burlarse, porque dice, no necesito, ¿verdad? No necesito yo que me enseñe nadie a mí, ¿verdad? No acepta ser corregido tampoco la persona orgullosa. No lo aceptan, o sea, le vienes y le dices algo y no te lo acepta. De hecho, la Biblia advierte, ¿verdad?, contra este tipo de personas. Dice en el mismo Proverbios capítulo 13, versículo 1, dice, el hijo sabio recibe el consejo del padre, mas el burlador no escucha las reprensiones. El escarnecedor no ama al que le reprende, ¿verdad? Ni se junta con los sabios. También lo dice, ¿verdad? En el capítulo 12, versículo 9, dice, no reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Corrige al sabio y te amará. O sea, aquellas personas que permiten que el orgullo entre a su corazón y que los lleva a ser arrogantes, pues normalmente es muy difícil que la palabra de Dios, que el Señor Jesucristo pueda llegar a ellos, ¿verdad? Porque tienen una actitud incorrecta, ¿verdad? Porque creen que no lo necesitan, porque creen que saben todo, ¿verdad? Pero aún así, la misericordia de Dios es grande, ¿verdad? Porque los sigue buscando. La sabiduría sigue buscándolos, ¿verdad? Porque Dios les ama. Y porque busca el bien de todos los hombres, aunque los hombres se rebelen contra Dios, ¿verdad? Y finalmente menciona a los insensatos, ¿verdad? Dice,
y los insensatos aborrecerán la ciencia. ¿Hasta cuándo, verdad? Los insensatos aborrecerán la ciencia. O sea, el insensato ya tiene una inclinación hacia el mal, ¿verdad? El insensato aborrece la luz. El insensato ama las tinieblas. Ya no tiene, ya es una persona que rechaza completamente las cosas de Dios, ¿verdad? Porque no aprende, ¿verdad? Ni de sus propias experiencias. A veces ni siquiera razona bien las cosas, ¿verdad? No aprende de sus propias experiencias y vuelve a cometer exactamente los mismos errores. Como la Escritura nos dice, ¿verdad? Como el perro dice que se vuelve al vómito, ¿verdad? O sea, los perros, ¿verdad? Se vomitan como mecanismo de defensa, ¿verdad? Porque algo comieron que está malo, que no está bien. Se vomitan y luego se lo vuelven a comer, ¿verdad? Entonces, nunca dejen que los perros les laman la cara, ¿verdad? Por favor, porque el perro es capaz de todo, ¿verdad? Porque en ese sentido, pues así está hecho, ¿verdad? El perro. Pero las personas actúan como, a veces como los animales, así, ¿verdad? O sea, no ven el daño, no aprenden de sus malas experiencias. Los insensatos no lo hacen, porque aborrecen la sabiduría y la enseñanza. El insensato no piensa que es necesario el temor de Jehová. Dice, el principio de la sabiduría, dice, es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. En el versículo 7 de este capítulo que estamos leyendo, ¿verdad? Las decisiones que ahora tomamos, ¿verdad? Pues tienen repercusiones eternas. Y hay personas, ¿verdad?, que no les importa, ¿verdad? Aún conociendo. O sea, no hacen caso, ¿verdad? Carecen de sensatez. Y fíjense cómo a veces nosotros podemos decir, pues si yo puedo decir que antes de que conociera al Señor Jesucristo, yo me puedo ubicar muy bien en uno de estos grupos. Pero creo que la mayoría de las personas se les haría muy difícil ubicarse en la persona insensata. Dicen, no, este cuate de tiro está comiéndose los pots esos de jabón, ¿verdad? O sea, son personas que de tiro no aprovechan nada. No, ¿quién se identifica así, verdad? Pero fíjense lo que dice la Escritura acerca de los insensatos. El Señor Jesucristo en Mateo capítulo 7, versículos 24 al 27 dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente, que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato, que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Y lo increíble de este pasaje, ¿verdad?, es que las dos personas son personas que oyeron. El oír no por sí mismo, pues no es suficiente, ¿verdad? El conocer, de hecho, la Biblia dice que trae mayor condenación. El Señor Jesucristo les dijo a las personas de su generación, ¿verdad?, que era más tolerable sería el castigo para Sodoma y Gomorra
que para esa generación, porque tenían más conocimiento que aquella generación. Y entonces hay muchas personas que conocen mucho de la Biblia. Desde pequeños a veces, ¿verdad? Se escucha de la Biblia, se escucha el mensaje, pero no están haciendo caso. Esas personas, dice el Señor Jesucristo, son insensatos. Dos personas escuchando el mismo mensaje. Una se va con muy poco entendimiento, ¿verdad? Sin que le ayude el mensaje. El otro se va y hace aquello que se le dijo, ¿verdad? Y entonces tiene una vida productiva, una vida que cuando vienen los problemas los sabe enfrentar, y no solamente los sabe enfrentar, ¿verdad? Sino que Dios los saca adelante, ¿verdad? Y de lo que se creyó que era algo malo, Dios trae algo bueno, ¿verdad? El que no hace caso, como si estuviera en tinieblas, ¿verdad? O sea, todo permanece en oscuridad. Pero el que hace caso, pareciera como si se hubiera prendido la luz, ¿verdad? Todo se ve. Lo que antes no se veía, ahora tiene claridad, ¿verdad? Pero cuando en el corazón de los hombres se escucha la palabra de Dios y no nos excita, no nos produce pues un amor por ella, el escucharla y escuchar algo y entender algo que tal vez nos estábamos preguntando y que no habíamos encontrado una solución y en ella la encontramos. Si no nos excita esto, si no nos ayuda a poder guiarnos, ¿verdad? Si existe tibieza, donde se escucha y se vuelve a escuchar, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Entonces podremos estar siendo de las personas que el Señor Jesucristo dice que somos personas insensatas, ¿verdad? Como aquí se dice. Y finalmente el mensaje es muy importante, ¿verdad? Dice en el versículo 23, volveos a mi reprensión. Esa es la conclusión, ¿verdad? Que quiere la sabiduría. Volveos a mi reprensión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros. Volveos a mi reprensión. Yo derramaré mi espíritu sobre vosotros. Les decía que yo me identificaba muy bien con uno de estos grupos porque pues yo siempre una de las cosas que le digo a mi niña es que pues ella se conozca muy bien, ¿verdad? Y conozca cuáles son sus habilidades y cuáles no son. ¿Dónde tiene que trabajar? Bien, ¿dónde tiene que trabajar, verdad? Entonces decía yo sabía que en la escuela yo sabía que si yo leía o ponía atención en la clase, leía lo que se pedía que se leyera y hacía la prueba, digo, un 8, un 9 lo podía sacar, ¿verdad? Pero si quería un 10, tenía que volver a repasar todo. Y entonces podría sacar un 10. Pero normalmente leyendo una vez era muy difícil para mí sacar un 10. Pero había unos cuates había unos que ni siquiera leían los libros. Estaban en la clase y hacían preguntas y hacían la prueba y sacaban 10. O sea, pero no soy yo ese. Yo no era ese. O sea, yo era el que tenía que darle 2 veces. Y en el trabajo también había personas, había ingenieros que eran muy talentosos. O sea, la verdad es que cuando entré a trabajar yo en una empresa, la primera empresa de ingeniería, había genios ahí. Y entonces, esas personas, o sea, se notaba que conocían más de que cualquier persona, pero me llamaba la atención porque uno de ellos, uno de los ingenieros decía, cuando pasó el tiempo, porque trabajé ahí
por 15 años, pero pasando el tiempo decía, cuando se construyó el primer aparato para recibir señales de satélite, dice, se quemaba la casa y el aparato seguía funcionando. Porque todas las personas que participaron eran personas que la verdad es que dieron el centavo, ¿verdad? Dieron todo. Dice, pero ahora el aparato quema las casas, ¿no? Se había ido, ¿verdad? La gente, los genios se habían ido a otros lugares y entonces quedaban en ese trabajo, pues ya el talento había bajado mucho, ¿verdad? Y claro, pues yo conocí ingenieros muy talentosos y decían, no, es que yo no puedo hacer lo que esa persona puede hacer, no puedo crear algo así, pero yo sabía que tenía la capacidad de manipular cosas que ya estaban hechas. Pues quieres hacer esto, pero tengo dónde sacarlo, entonces, mira, puedo hacer un cambio aquí que se adapta para aquello que tú necesitas, ¿verdad? Y entonces, pues sabía en lo que yo podía aportar. Pero es importante conocernos, ¿verdad? Porque conocernos es importante porque pues podemos acudir a Dios y pedirle ayuda en las cosas, ¿verdad? Que sabemos que nosotros no somos buenos para ellas, ¿verdad? O sea, yo considero que, o yo me veo hacia atrás, ¿verdad? Mirando mi pasado y digo, pues viene una persona de los simples, porque no tenía mucha guía, no tenía muchas bases, muy buenas bases para mi vida. No me importaba la escuela cuando yo estaba joven. O sea, yo lo que quería me gustaba jugar básquetbol y quería ir a jugar básquetbol, ¿verdad? O sea, no había muchas cosas que les diera, o que profundizar en ellas. O sea, ahora sí que puedo decir que a mí me estaba hablando, ¿verdad? Cuando está hablando aquí del simple, estaba refiriendo a mí, ¿verdad? Pero en el versículo 4 del capítulo 1, dice la Escritura, dice, hablando de la sabiduría, dice, para dar sagacidad a los simples. Y eso es lo que hace el Señor Jesucristo. La sagacidad es la habilidad, ¿verdad?, para comprender las cosas y por percibir con claridad lo que conllevan. O sea, la sagacidad es la habilidad para comprender lo que no se ve, lo que permanece velado o escondido. Y la verdad es que no necesitas saber todo. Lo único que ocupas es seguir a Cristo, como un viajero siguiendo su compás. Porque a veces sabiendo poco, pero sabiendo lo correcto, es suficiente. Es como un campo que está completamente minado, ¿verdad? Y tienes que pasar por él. No sabes dónde están las minas, pero sabes un camino donde no está. Solo eso sabes, ¿verdad? Es un campo gigante y hay muchas minas. Pero lo que sabes es la clave, ¿verdad? Es clave, es lo importante, ¿verdad? Así es cuando nos dejamos llevar por el Señor Jesucristo, ¿verdad? Da sagacidad a los simples. Nos hace ver como sabios. Nos hace actuar sabiamente, ¿verdad? Porque si yo le obedezco, entonces empiezo a hacer lo que es correcto, ¿verdad? Lo que va a traer lo mejor para mi vida. Ahí en la escuela de mi niña, tenían una clase de la Biblia, y muchos de los jóvenes de la preparatoria se sentían un poquito frustrada porque a veces platicábamos, yo le preguntaba que sí, qué veían, ¿verdad? Cuando tomaban la clase de la Biblia. Y entonces decía que hablaban mucho del amor. Pero los jóvenes, cuando les hablaba del amor, pues entonces como que les aburría y como que, ya otra vez de lo mismo, ¿verdad? Y como que no era algo que les importaba, ¿verdad? O sea, lo menospreciaban. Y entonces, la persona que estaba al frente hablando,
pues a veces hablaba y se veía que nadie le estaba poniendo atención. Y aún les decían cosas, ¿verdad? Porque no había un interés, ¿verdad? Porque estos jóvenes no se veían a sí mismos como pecadores. No se veían a sí mismos como alguien que necesitara, ¿verdad?, al Señor Jesucristo. O sea, se sentían merecedores de lo que tenían, ¿verdad? Merecedores de que Dios les diera de su tiempo, ¿verdad? Pero la Biblia nos enseña que esto no es así. Hasta que no experimentamos nuestra verdadera condición, entonces apreciamos lo que es amar, ¿verdad? Hace pocos años, una persona estaba en un juicio hablando. La persona acusada había matado a su hermano. Y entonces este hombre se paró, ¿verdad? Y enfrente de todos le dijo: te perdono. Dijo: te perdono que hiciste algo que me dañó, pero le dijo: pero te perdono. Y entonces le dijo: ¿te puedo dar un abrazo? Y le dijo la persona, estaba desubicada, dijo: sí. Entonces fue y lo abrazó, ¿verdad? Y entonces yo estoy seguro que esa persona que había matado a su hermano entendió lo que era amor. Y ese es como Dios actúa, ¿verdad? Ese es el amor de Dios. Que hombres y mujeres pecadoras, ¿verdad?, necios, como aquí dice, burladores, como aquí menciona, ¿verdad?, personas que aborrecen, ¿verdad?, que son insensatas, pero que Dios las está buscando, ¿verdad?, a través del Señor Jesucristo. Si tú vas al Señor Jesucristo, entonces quiero decirte que obtendrás más de lo que pensaste. O sea, Jesús es mucho más, ¿verdad?, de lo que vemos con nuestros ojos o leemos, ¿verdad? Es maravilloso, ¿verdad?, lo que tú puedes encontrar en el Señor Jesucristo si tú le entregas tu vida, ¿verdad? Si tú te entregas a Él y lo obedeces, ¿verdad? Porque debemos siempre de recordar ese pasaje, ¿verdad?, que dice el Señor Jesucristo que los dos habían escuchado, pero solamente uno hizo caso, ¿verdad? Y el que hizo caso fue el que recibió la bendición. Bueno, que Dios les bendiga.